Óscar Hernández Suárez, maestro de profesión. Nació en Agüimes en el seno de una familia humilde y numerosa. Fue el 10º de 12 hermanos. Estudió primaria en los colegios Jesús Sacramentado y Rocaguairo y secundaria en el Instituto Joaquín Artiles. Se graduó como maestro en la Facultad de Formación del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria. Trabajó en varios centros educativos del sur y sureste de Gran Canaria y fue director del Colegio La Viñuela. Tarea que compaginó con la actividad política hasta que las responsabilidades cada vez mayores le impidieron seguir ejerciendo la docencia. Concejal de Deportes y Educación en el Ayuntamiento de Agüimes desde 1991 hasta 1995, año en el que pasó a ser concejal de Hacienda, Personal, Industria, Comercio y también portavoz del Grupo Rocaguairo. Entre 1999 y 2003 compaginó todas estas tareas con el cargo de consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. En el Cabildo también fue consejero en la oposición entre 2003 y 2007 y posteriormente, entre 2007 y 2011, consejero de Deportes, destacándose, entre otros asuntos, por impulsar la construcción del Gran Canaria Arena, uno de los mejores recintos deportivos de Canarias. En mayo de 2015 lideró la candidatura del Grupo Rocaguairo a las elecciones municipales, resultando elegido alcalde de Agüimes con mayoría absoluta, condición que consiguió revalidar en 2019. Siempre vinculado a los colectivos deportivos, sociales y culturales del municipio, fue jugador y directivo del Club Balonmano Agüimes, miembro de varios grupos folclóricos como Coros y Danzas de Agüimes, Seumajec, Echeide, e integrante de varias agrupaciones carnavaleras como Los Lagartos o Los Sombreritos. Murga, esta última de la que forma parte en la actualidad. Bienvenidas y bienvenidos al cierre de este Ecuador de la legislatura 2023-2027. Nos hemos propuesto un sin límite especial, hablando con todos y cada uno de los concejales y concejalas del grupo de gobierno, también de la oposición, y cerramos este Ecuador con el alcalde de la villa de Agüimes, don Óscar Ramón Hernández Suárez. Buenos días. Buenos días, José. Bueno, digo lo de Ramón porque a sus compañeros y compañeras le he dicho también su segundo nombre, que la gente ni lo conoce. No, muy poca gente me nombra el segundo, el carnet de identidad y poquito más. Y a lo mejor algún nieto cuando quiere reírse de mí. ¿Se sabe por qué es lo de Ramón, de sus padres? No, los nombres no lo eligieron mis padres. Claro, yo era el 10 de 12, bueno, era el 12, porque mi madre tenía dos hermanos también que murieron pequeños, o sea, yo era el número 12 y por lo tanto mis padres ya no se preocupaban de buscar nombres, sino lo elegían mis hermanos. Ah, lo eligieron sus hermanos, muy bien. Bueno, pues un dato más que sabemos en la historia del alcalde de la villa. Bueno, vamos como decimos, a desgranar en los próximos minutos lo que ha sido este Ecuador de la legislatura, los 2 primeros años, todavía quedan 2 más. Y también, no podía ser de otra forma, en la última parte hablaremos de lo que ya tiene nombre, en lo que ya podemos decir, primero Canarias, municipalismo, la nueva formación política que lidera el alcalde de la villa de Agüimes junto al alcalde de Galdar. Pero de eso será posteriormente. Primero, lo importante, el municipio de Agüimes. Alcalde, su tercera legislatura como alcalde. Ha estado desempeñando otras tareas, en otras áreas también de mucha responsabilidad, pero ser alcalde es otra cosa. Lo he dicho, yo creo que es la experiencia más satisfactoria que yo conozca, por lo menos en el mundo de la política. Es verdad que yo no conozco ni el Parlamento de Canarias, ni el Congreso de los Diputados, pero estoy absolutamente convencido que la referencia o el trato humano con los vecinos, donde único se ejerce, se desarrolla es en los municipios. Por lo tanto, ser concejal de un ayuntamiento, ser alcalde de un ayuntamiento, yo creo que es de las cosas más atractivas porque contribuye en lo que estás haciendo, con lo que estás convencido, a mejorar las condiciones del lugar donde vive. Por lo tanto, a mí me parece que es todo un honor poderlo ejercer. Bueno, tercera legislatura como alcalde, como decimos, ha estado en otras etapas también de consejero en el Cabildo Insular de Gran Canaria, en 2 áreas completamente diferentes. En una primera etapa en medio ambiente, también en deporte, lo hemos comentado en más de una ocasión. Dejó todo preparado para lo que hoy en día es el Gran Canaria Arena, ese icono del deporte y de otras actividades en nuestra isla. Han pasado años,
¿Agüimes podemos considerarlo un municipio de primer nivel? Sin ninguna duda. Y no es que lo podamos decir nosotros, que al final, como nos acostumbramos al día a día, muchísimas veces si no salimos fuera no valoramos, no comparamos. O sea, es como todo, ¿no? Al final la vida, si tú no tienes otros puntos de referencia, tú no puedes marcar el nivel de satisfacción. Pero la gente que nos visita, cuando nosotros salimos fuera, vemos que no solo el nivel de servicios, sino además el nivel de infraestructura y lo más importante también, el volumen de actividades de ocio, de cultura, de deporte, de igualdad, de mayores, de todas las áreas, está muy por encima, sin ninguna duda, lo pueden decir abiertamente cualquiera que nos conozca, de la media de los municipios de Canarias. Lo ha comentado, para usted lo máximo es el honor y el orgullo de ser alcalde de un municipio de más de 33.000 personas, que se dice pronto, pero no es tan fácil gestionar un municipio tan amplio. Estamos en el Ecuador de la legislatura, alcalde. En pocas palabras, ¿qué resumen haría de estos 2 primeros años? Pues yo creo que además es justo cumpliendo uno de los objetivos que nos habíamos marcado para este mandato. Ante la imposibilidad de crecer en personal por las imposiciones de las leyes estatales de los presupuestos generales del Estado, no nos queda más remedio que irnos a la contratación de servicios que mejoren el día a día, y yo creo que ese es el resumen de esta primera fase. Venimos también, y lo he dicho en otras ocasiones, que va a ser un mandato muy productivo en cuanto a ejecución también de proyectos y de obras, pero una vez consolidados los servicios, la licitación, el mantenimiento de vías públicas, el mantenimiento de aceras, mantenimiento de edificios públicos, pronto saldrá a concurso también el mantenimiento de los jardines. Una vez consolidado devolvernos la capacidad de respuesta para que en unos pocos días resolvamos cualquier problema, o en el mismo día, que como está haciendo las últimas incidencias, resolvamos los problemas que nos plantean los vecinos, yo creo que es fundamental. Y después la ejecución de las obras importantes, todavía quedan algunas que desatascarse porque no dependen de nosotros. Una, por ejemplo, la unión del auditorio con la Plaza de Agüimes depende también de planeamiento, está pendiente el informe del órgano ambiental del Cabildo, y la carretera de aquí, del casco también, que es el remate, ¿no?, definitivo a la ampliación de ese espacio, también está pendiente por parte del Cabildo. Pero bueno, los proyectos que dependen íntegramente de nosotros, esos salen adelante. Los que acaba de comentar, que no depende directamente del ayuntamiento, pero que también está haciendo todo lo posible e imposible para que salga adelante en esta legislatura, ¿cree que saldrán? Yo creo que sí, tenemos el compromiso, lo he dicho en otras ocasiones también, a diferencia del mandato anterior, donde el consejero de Obras Públicas nunca hizo ningún gesto para sacar adelante el proyecto. Podíamos estar hoy ya con la carretera casi terminada, pero nunca hizo absolutamente nada. Lo digo porque se lo he dicho a él personalmente. A esa diferencia, el actual consejero, el actual vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, sí que ha dado prioridad a este proyecto. Y el equipo técnico, los jefes de servicios, están en permanente contacto con nosotros. Es verdad que hay una parte más engorrosa, que es la expropiación de los suelos, pero yo estoy convencido que sí salga en este mandato. Comentaba lo de la externalización de algunos servicios por la imposición de una ley que data de hace algunos años del Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza. La ha mantenido el PSOE, tampoco la ha cambiado. Y desde hace mucho tiempo usted y sus compañeros de grupo llevan luchando en la FECAN, en el Ayuntamiento de Agüimes, por cambiar esa ley que posibilita a las administraciones más cercanas al ciudadano poder contratar. Eso no se ha conseguido. ¿Se sigue presionando desde la FECAN, desde la FECAI? ¿Confía que alguna vez algún político se ilumine y diga, oye, pues es verdad, vamos a cambiar esta ley? Lo que pasa es que cuando se está en política, en un despacho en Madrid y no se vive el día a día con la realidad de los vecinos, con los problemas reales de la ciudadanía, pues suceden este tipo de cosas. No es una prioridad. Prioridades son otras y lo vemos, desgraciadamente, y eso también afecta a todos los que estamos en el ámbito de la política. El hartazgo de la ciudadanía, que si los WhatsApp, que si la mujer de este, que si el primo del otro, o sea, dedican una parte de la energía que no le sirve para nada a la ciudadanía. La gente quiere soluciones, la gente no quiere que estén perdiendo estos políticos el tiempo en este tipo de medidas. Por eso, cuando hay directivas europeas que no se contrastan con la realidad municipalista, sucede esto. El último que hemos hecho también de la FECAN lo tiene la FEM pendiente y vamos a tener el acuerdo
el mes pasado, pero que fue, perdón, este mes, cuando fue el apagón aquel generalizado y se suspendió el Consejo de Política Nacional, el Consejo Político de la FEN, al que yo pertenezco también, y lo celebraremos ahora en junio y adoptaremos el mismo acuerdo. Ya no solo por la ley de racionalización del 2012 de Rajoy, sino también por el tema de los usos de los remanentes. Pongo un ejemplo, el compañero Pablo, alcalde de La Frontera, pues tiene unos 4 millones de euros de remanente. Le han permitido solamente llevar 1, y pocos millones de euros de esos remanentes, que además es liquidez propia del ayuntamiento, pero va a solventar un tema gravísimo de saneamiento dentro de la isla. Europa nos castiga si no usamos los medios adecuados para el tema del saneamiento, y por otro lado el Estado pues castiga al ayuntamiento no permitiendo el uso. Es la contradicción absoluta, pero bueno, esas son las normas, pero seguimos luchando para cambiarlas. Bueno, por lo tanto, el pez que se muerde la cola, ¿no? Siguen luchando para cambiarla y confían que se cambie. Le cierro a la FECAN y voy saltando de un sitio a otro, porque usted es el responsable del dinero, de la economía en la FECAN, esa federación de municipios. ¿Es consciente de que está considerado como un grande de la política en Canarias usted actualmente? No creo yo que no. A ver, un ciudadano más que está temporalmente ejerciendo con compromiso las tareas que considera para las que fue elegido. Primero, por encima de todo, la defensa de Agüimes, de mis vecinos y de mis vecinas, y bueno, que ha coincidido también porque los compañeros de los municipios independientes que no están directamente vinculados a ningún partido en general, pues me eligieron a mí como representante para ser vicepresidente primero de la FECAN y también como presidente de la Comisión de Hacienda, pero colaborando como cualquier otro vecino que seguramente lo hace a través de clubes, de colectivos, cualquier otra. Usted en esta legislatura se marcó, entre otras cosas, en esta primera etapa y con caras nuevas que luego le comentaré, el sacar adelante muchos proyectos por lo que comenta, ¿no? Porque se intentaba hacer inversiones y sacar adelante lo planificado. Rocaboiro suele cumplir lo que dice en sus programas. Quedan 2 añitos, se está avanzando en obras, pero ahora viene, podríamos decir, en esta recta final, en estos 2 años, ¿se va a ver mucho movimiento de tierra? Sí, porque hay obras que no se habían iniciado antes porque no teníamos los proyectos. Acabamos de iniciar 2 obras importantes, como la ampliación del pabellón de Arinaga o definitivamente la tablilla, que esperemos que no surja ninguna cosa extraordinaria, y tenemos obras que deberíamos haber acordado definitivamente y el Cabildo nos ha comunicado el plan de cooperación, como es el velatorio de Agüimes, el parque urbano de Agüimes Casco, el parque del Barranquillo en el Cruce Arinaga, la rehabilitación de las canchas de Espinales, la inversión en Temisa, inversión también de canchas al aire libre. Todos esos proyectos, una vez realizados, se ejecutarán. Y no es que, porque algunos dicen, no, para las elecciones, en absoluto, llevamos inaugurando cosas desde el principio del mandato. Lo que pasa es que los ciclos no los defiende uno. No los puedes marcar, porque en función de los informes, en función de las licitaciones, en función de la presentación de las ofertas, pues al final tú sabes que sacas adelante el expediente, pero no marcas la fecha. Por poner un ejemplo, está en exposición pública ahora la contratación de los baños del Risco Verde. Eso es un proyecto que llevamos casi 3 años para sacar adelante. Por fin sale a concurso. Y va a coincidir que pueda empezar la obra después del verano, cosa que es favorable. Pero si hubiese pasado lo contrario, que el expediente por lo que se hubiera retrasado, se hubiera contratado a principios de este año y empezara la obra en el mes que viene, pues ya habrían algunos en las redes dándonos leña porque no tenemos en cuenta ese tipo de cosas, pero es muy difícil hacerlo combinar. Y yo no voy a perder ni un solo día de poder ejecutar una obra porque coincida por una determinada fecha o porque lo importante es que se ejecute. Cuando surge y hay que ponerla en marcha, ¿no? Precisamente sobre esas cuestiones que está comentando. Hablamos de aquí de redactar proyectos. ¿Son ágiles respecto a otras instituciones? ¿Aquí se intenta acortar los plazos? Tenemos un magnífico equipo técnico, es verdad, pero las horas del día son las que son y algunos de los proyectos, con la tutela de los técnicos municipales, se encargan en la calle. O sea, el concurso público y se encargan, que por ejemplo son esos 2 proyectos, básicamente la ampliación del pabellón de Arinaga y un proyecto nuevo que también que nos tiene que entrar,
que es la biblioteca y sala de actividades frente al pabellón en Arinaga, que está pendiente de incorporarse, ¿no? Así que, por ejemplo, el Parque Urbano de Güemes. El plan, con un equipo profesional, hizo un magnífico proyecto que empezará también, espero, la obra este año. Pero tenemos un extraordinario equipo, y en relación a otros ayuntamientos, no lo decimos nosotros, tanto en agilización de licencias, en tramitación de proyectos, la gente nos pone como ejemplo en multitud de lugares, nada más lejos de grandes ayuntamientos en cuanto a que la gente está contenta. Bueno, en esta legislatura, alcalde, ha conseguido o ha buscado equilibrar entre la experiencia y la juventud, o los noveles, en este caso los que empiezan en política. Experimentados como María Isabel Suárez, que continúa, Agustín Santana, Efraín González, Francis González, Katy Suárez, Carmen Rosa Guedes, Juan y Martelo, Francisco Trujillo. Y ha incorporado a Bildo González, que ya estuvo también en una etapa anterior, Eva López, que sí es nueva en política, Rubén Romero, Alberto Santana o también Omaira Quintana. ¿Qué nos dice de sus hombres y mujeres? Pues absolutamente orgulloso del equipo, de verdad. Se mezcla esa experiencia con esa voluntad también de seguir siendo servidores públicos, que al final es lo que somos. Yo creo que el mantra que repetimos a lo largo no solo de todo el mandato, sino la gente sabe que en nuestra organización no hay postureos, que hay trabajo, dedicación o te entregas a la ciudadanía o a las tareas que haces o no cabes en este equipo. Y estoy muy contento. De hecho, cuando tenemos reuniones por áreas, ¿no?, con otros ayuntamientos, se nota que la capacidad de decisión, de maniobra y de implicación del equipo nuestro es altísima. ¿Y de la oposición qué puede decirnos de estos 2 años de legislatura? ¿Cómo han transcurrido? Bien, la campaña surgió con una parte de desprestigio que no venía a cuento, ¿no? Porque además cuando se ataca de forma personal o intentando decir medias verdades, que muchísimas veces son las peores de las mentiras, no es un buen principio. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a medida que nos van conociendo en el trabajo del día a día, pero no es la primera vez que pasa. Algunos que llegan a la política recientes nos venden en la campaña como si fuéramos lobos en demonios, y después cuando nos conocen en el día a día, la realidad es que el 80, el 90% de los acuerdos que se llevan a pleno se votan por unanimidad. Y cuando saben cómo trabajamos, cuando los hacemos partícipes de los proyectos, pues ven que el sentido común es precisamente lo que pretende todo el mundo, es mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas del municipio. Por lo tanto, muy bien, la relación hasta esta altura es muy bien. Nos han dicho en estos días los concejales o concejalas de la oposición, precisamente que ellos primero prima WIME, que han tenido que votar a cosas que propone el Roca Boiro, lo han votado, igual que el Roca Boiro ha votado cosas de ellos. Pero son diferentes, ¿no? El PSOE tiene un estilo, Coalición Canaria otro, Vox otro. Absolutamente diferente, absolutamente diferente. A ver, hay una relación de coincidencias, ¿no?, en la temática mayor con el PSOE y con los compañeros de Coalición Canaria. Vox sabe que se dividió en dos, hay un compañero que ya no obedece a la disciplina y por lo tanto está en los grupos de no adscritos, pero sí que es verdad que en temas que para nosotros son fundamentales, como es la igualdad, como es la solidaridad, como aspectos que tienen que ver como la lucha social, que nos distancian muchísimo de la concejal de Vox. Y fuera de los acuerdos plenarios, pues comparte con nosotros esas reflexiones, pero después es obediente a las disciplinas de su partido. Pero yo creo que quien más está en la antípoda de lo que hacemos es esta concejal. Honradez, preparación y trabajo. ¿Qué le dices estas 3 palabras? Elementos fundamentales para luchar por tu gente. 3 palabras que la lleva grabadas con fuego o con sangre el Roca Boiro. Siempre ha sido un lema, fue de los primeros lemas de Roca Boiro, aunque después se han ido adaptando, pero yo sí quiero destacar, porque al final el comentario facilón de la calle, que todos los políticos son iguales, que la gente sabe que no es así, y por eso el concepto ese de honradez, después de los años que llevamos con distinta gente, pero gobernando la misma sigla en el municipio, es una premisa fundamental. Nadie puede señalarnos
porque tengamos ningún interés personal. Y después el trabajo es la dedicación. La gente sabe que cuando se compromete es para dedicarle todo el tiempo del mundo. Saben además que eso exige pues sacrificios familiares a la hora de dedicarle tiempo, pero se asume y bueno, la gente está voluntariamente, aquí no hay nadie obligado, pero yo creo que la satisfacción también en ver que las cosas salen rellena esos huequitos. Valora lo realizado, pero ¿eso puede llevar a la autocomplacencia, a la relajación o no? No, en absoluto, nada más lejos de la realidad. Yo creo que eso es lo que nos permite estar más exigentes con nosotros mismos. Ser el pepito grillo de que un acto salga bien, pero tener el listado de las 4 cosas que hay que mejorar es la manera única de intentar aspirar a la excelencia. Y lo hacemos no solo con los servicios, sino también con los proyectos, con los programas que se ejecutan. Todo es mejorable y en esa tarea vamos a estar siempre. ¿Qué le exige a sus concejales y concejalas? Porque una de sus premisas en esta legislatura era recuperar la calle. Era evidente, habíamos tenido un proceso, yo creo que por algunas matices que tampoco quiero destacar, pero que habíamos perdido esa conexión en los barrios. Es verdad que el municipio crece, que es distinto, que hay gente que viene de fuera y a lo mejor no conoce nuestra trayectoria, no conoce esta experiencia que es única a nivel nacional. No hay en España ningún municipio que naciendo y sigue viviendo de la representación de las asociaciones de vecinos, siga ganando todas las elecciones una a una. Es una única experiencia a nivel nacional. Y hay otra gente que viene de fuera, bueno, y tiene más vínculos compartidos, entienden la política como estar más cercano o alejado de un partido. Pero yo creo que esta experiencia trasladada a ese compromiso de cada uno de los ciudadanos es la realidad del compromiso que adquirimos. Y por eso, bueno, creemos que es una manera buena de funcionar y siempre queremos destacar. La gente cuando se acerca al ayuntamiento no viene de forma caprichosa. Si viene a plantear un problema es porque lo tiene y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo en buscarle una solución. Hay muchísimos que se resuelven y hay otros que no tenemos los recursos para poder hacerlo. Municipio próspero, municipio moderno, ideas, proyectos que emanan, que constantemente están intentando poner en marcha. Son sueños por cumplir, ¿no, alcalde? Sí, y son las metas, ¿no?, que nos planteamos. Yo creo que sería muy aburrido si te dedicas solo al día a día de arreglar cuestiones básicas, pero la planificación del desarrollo del municipio, la planificación de espacios de convivencia para los ciudadanos, de objetivos que desarrollen también el permitir que la gente se quede aquí, no tenga que irse fuera, la parte de economía, la generación de empleo, son muchos aspectos que tienen que ser planificados, no se puede improvisar. Y en eso hay una tarea importantísima, que es no solo lo que tú tengas previsto, sino las aportaciones que hace la ciudadanía. Yo creo que es la parte más importante. No vamos a hablar barrio a barrio, porque si no, no terminaríamos, pero sabemos que están inmersos en muchos proyectos en Las Rosas, Montaña Los Vélez, en Temisa, en Vargas, La Banda, Corralillo, Espinales, Guayadeque. Espero que no se me olvide ninguno de los barrios más pequeños. Y luego centrándonos en los 3 grandes, Agüimes, Cruz Arinaga y Arinaga, alcalde. Ha tocado así por encima lo de Agüimes Casco, la circunvalación, la carretera a la orilla, el parque urbano, también la abertura del casino, que entiendo que también intentarán que en esta legislatura pueda ser realidad. Desde que definitivamente el planeamiento permita esa modificación puntual dentro del plan especial del casco, pues ya, porque incluimos el acuerdo que habíamos adquirido con la Junta Directiva del Casino, que lo que planteaba era un edificio de 2 plantas, de 200 metros cuadrados. Lo vamos a hacer dentro de la manzana aislado, de tal manera que pueda ser más transitable, accesible. Es un recurso más para el municipio. Y ellos planteaban que primero se ejecutara la obra y después ya tiráramos el casino. Pues eso está incluido también dentro de ese convenio. En el Cruz Arinaga, ¿qué destacaría? ¿De alguna obra que esté en marcha o se vaya a poner próximamente? En marcha de forma inmediata tenemos la sustitución del césped y del campo de fútbol, tenemos obras en el terreno de lucha y la obra inminente es el paseo del Barranquillo. Se reforma todo el Barranquillo, lo que se va a quedar
uniendo esa parte del cruce de Arinaga bastante bien, y después, de cara a medio plazo, el desarrollo de la parte más importante de vivienda en precio de alquiler tasado, que también va a estar ubicada en el cruce. Ahora le preguntaré por ello, porque eso también ha sido una noticia de impacto, lo que va a poner en marcha Agüimes. Arinaga ha comentado ampliaciones en el polideportivo, una demanda, entiendo, de los ciudadanos, de salas polivalentes, de musculación, de gimnasio. ¿La piscina es posible también? La piscina estaba como uno de los objetivos también iniciar el proyecto en este mandato. Pero es verdad que los mimbres, con los mimbres que tenemos hacemos los cestos. Y es verdad que la multitud de tareas y hemos ido queriendo dar prioridad. Es probable que salga el proyecto antes del final de mandato, porque incluimos el dinero para licitar la redacción del proyecto, pero evidentemente no va a estar ejecutada la obra. Pero sí que están en redacción y anteproyectos presentados en Costa obras importantes de adecuación del paseo marítimo, de ganar más metros de espacio de playa. Tenemos toda la sustitución del firme desde el Risco Verde hasta la Punta de las Monjas, ganar en solarium, toda la zona de las tarimas del Soco Negro, toda la rehabilitación del Muelle Viejo, todo eso tiene proyecto avanzado. Estamos pendientes de Costas para la autorización. Y bueno, son obras también importantes en Arinaga, junto con lo que comenté con la biblioteca universitaria. Una biblioteca universitaria, ese centro de hidroterapia también importante, que será realidad cuando sea, y el parque urbano, que se hablaba también de unas piscinas que al final parece ser que si no son de agua salada serán de agua dulce. No, bueno, en principio la idea es seguirla manteniendo con agua salada. El proyecto nos han presentado como 3 modelos distintos que no nos habían gustado, pero el último que nos han puesto sobre la mesa está bastante... no es proyecto, es anteproyecto. Ahora encargaremos el proyecto, pero la gente del municipio va a estar orgullosa de ese espacio. Esa loma que ahora mismo no se utiliza tendrá una piscina grande para uso de estilo, no en las mismas dimensiones que el lago Martianes, por ejemplo. Piscinas de pequeños, tendrá espacios de juegos deportivos, actividades para celebraciones también, restaurantes, baños. Yo creo que es un proyecto muy, muy digno. Agüimes Casco con auditorio y teatro. Cruce Arinaga con teatro o auditorio. ¿Arinaga es posible? En Arinaga lo que teníamos previsto era modificar, hay un proyecto también avanzado, modificar el actual terreno de lucha, de tal manera que lo hagamos polivalente. Buscar esa eficiencia a la hora de usar los espacios escénicos. Y por compararlos, ¿no? Lo digo porque es verdad que estamos acostumbrados a que se repliquen las cosas en cada uno de los barrios, y esa es la posibilidad, pero en Las Palmas, los Tarajales, al de Arinaga, yo, vecino de Arinaga, me queda mucho más cerca ir al cruce de Arinaga o Agüimes o a ver cualquier evento que a muchísimos de los vecinos de Las Palmas o de Telde, pero bueno, en cualquier caso hay ese proyecto también para tener un espacio escénico, porque se necesita, básicamente porque los usan también los centros educativos, los otros colectivos, y en Arinaga también será. La salud también le preocupa a los vecinos y vecinas. Hace poco recibía la visita de la consejera regional de Sanidad. ¿Cómo está la situación del Centro de Salud del Cruce y de Arinaga? Se ejecutó definitivamente la ampliación del Centro de Salud de Agüimes para permitir también más despachos de atención. El de Arinaga ya está rematado, faltan algunos detalles cuando estuvo el otro día la consejera allí, por lo tanto va a permitir también un mayor número de consultas. Se había pedido consultas psicológicas, consultas también de fisioterapia. Yo creo que eso también va a permitir tener más servicios, y llevaremos a pleno en este mes en la sesión de la parcela municipal al Servicio Canario de la Salud, ya lo sabe la consejera, para que ellos a lo largo de este año saquen las perras, pongan el presupuesto de las perras para la realización del proyecto y ampliación también del Centro de Salud del Cruce de Arinaga. Yo creo que son... ¿Y urgencia? Las urgencias se les ha solicitado, es verdad que lo que planteaba la consejera, que los recursos humanos son los que son incapaces de poder tener en el mismo municipio 3 servicios de urgencia. ¿Pero un segundo es posible?
Y la intención es trabajar en esa posibilidad, pero necesitan más especialistas y necesitan también más posibilidad de contratación. Alcalde, se lo han dicho seguro en más de una ocasión cuando hay asamblea y me gustaría preguntarle, porque quedan 2 años de legislatura, el embarcadero para embarcar los barquitos de pesca de recreo en Arinaga. Está el anteproyecto, está el proyecto redactándose, que lo terminaremos también seguramente antes de final de año, pero está pendiente el estudio. Teníamos un estudio de dinámica marítima que ya se hizo y ahora nos han pedido otro estudio que se ha encargado también fuera para poderlo sumar y presentarlo a Costa. Es verdad que no es una obra fácil, porque Costas Canarias, cualquier elemento que invada la zona marítima tiene que ir a Madrid. O sea, las competencias cuando se transfirieron en su momento no se transfirieron completas. Y hay un concepto en Madrid, según nos dice el director general, de rechazo a esas invasiones. Claro, han hecho todas las barbaridades que han hecho en la península, en la costa, pues ahora creen que nosotros somos igual de inconscientes que aquellos. Pero espero que, bueno, que con el tiempo podamos conseguirlo. Lo de Madrid luego le preguntaré, porque precisamente lo de tener fuerza en Madrid para estas cosas también es importante a nivel político. Muy importante. Muy importante. Bandera azul, un año más Arinaga. Sí, sí, la idea es que la coloquemos junto el 15 de junio, creo que es cuando arranquemos con la campaña de vigilancia de playa. Y bueno, yo creo que es una manera también de demostrar la altísima calidad de nuestras playas, que una vez concluyamos los aseos del Risco Verde, pues también podemos ampliarla hasta la zona de Risco Verde. Yo soy de los que siempre digo el paraíso azul y me gusta recalcarlo, no solo por la bandera, sino porque además por todos los servicios, por todas las prestaciones que ofrece Arinaga, la calidad de sus aguas, la calidad de vida, los negocios, los paseos, lo limpio que está el municipio en general y Arinaga en particular, y de ahí todo ese concepto es paraíso azul. Respaldo unánime, alcalde, unánime a la operación de más envergadura que pone en marcha un municipio con la necesidad de vivienda. No se puede. ¿Cuántas felicitaciones ha recibido o llamadas? Bueno, yo sé que la gente está contenta, hay dudas, por eso hoy precisamente quería ver con la parte de comunicación un aclarativo, ¿no? Para que la gente, porque hay preguntas que no hemos resuelto, para que la gente tenga mayor información. Pero yo creo que además, porque lo que no puede pasar es que el disparo que se ha producido en los precios del alquiler de vivienda imposibilite ya no solo la emancipación de los jóvenes, sino de las familias que no les queda más remedio que seguir conviviendo con el mejor aspecto, pero necesitan también su espacio de libertad con el resto de la familia. Alguien que gana 1.500 euros no puede estar pagando 800 euros por un alquiler, o en Arinaga, o en el Cruce, o en Agüime. Y eso es de sentido común. Es verdad que nos permite el decreto 1/2024 del Gobierno de Canarias, nos permite mayor capacidad de juego. Y por eso los suelos que salen ahora en esta primera fase, que es lo que hemos anunciado, estas 2 parcelas en Agüimes y la parcela de Arinaga, que eran suelos dotacionales que no íbamos a utilizar, porque eso, por ejemplo, en Arinaga estaba previsto un colegio, pero ya hemos pactado con la Consejería de Educación en la nueva urbanización, pues el SEO de Arinaga se hará ahí en ese espacio. Y usamos para la emergencia habitacional esa parcela de 3.300 y pico metros cuadrados. Y a eso se le suman las parcelas en esa segunda fase que va a ser con... ¿Por qué zona está esa parcela? Aquí justo detrás tenemos una que compramos hace muy poquito, donde estaba antigua ferretería de Maderas Michel, que recordábamos, y en la urbanización La Charca, justo la parcela que inicia esa urbanización cuando bajamos hacia Arinaga, esa parcela de 1.600 y pico metros es la siguiente parcela. Y después vendrán... ¿Y en Arinaga? En Arinaga es la parcela cuando salimos del polígono, esa desviación interior. Que hay aparcamientos. Exacto, es justo esa parcela que está enfrente. Pero eso se complementa también con parcelas en la nueva urbanización, en Agüimes con el desarrollo que estaba previsto del sector frente al terreno de lucha. El cambio normativo también permite que se desarrolle aquellas partes de la urbanización, aunque el resto de la urbanización no se desarrolle hasta que los propietarios decidan hacerlo
poderlo hacer, las que corresponden a la titularidad municipal, y lo haremos, ya hay un proyecto encargado. En La Goleta vamos a comprar el 80% casi del sector urbano que se va a desarrollar. En el cruce de Arinaga, en la zona de Cabezo 1, Cabezo 2, también parcelas que corresponden al suelo municipal, y las parcelas de Arinaga. O sea que hay capacidad en los próximos 10 años para generar esa bolsa de alquiler tasado. Por poner un ejemplo, un alquiler, en función del estudio de mercado, de Arinaga de 850 euros, de una casa de unos 65 metros cuadrados, 70 metros, sería ese precio, pero en alquiler estaríamos hablando en torno a 330, 350 euros. Y después criterios, porque también quiero aprovechar para... El criterio, hemos querido dar prioridad a los nacidos en Agüimes. La antigüedad en el padrón es el criterio más importante, en más del 60% de la baremación. Es verdad que la gente que lleva más de 10 años también trabajando en el municipio también tiene opción, pero queríamos, y se matiza después con un criterio económico, de tal manera que en la misma puntuación, alguien que cumpla 55 años, pues ya tiene 55 años, si tiene más miembros en la familia se suman a esa unidad familiar, hasta un máximo ese del 60%, y después de entre el 2,5 y el 5,5 del IPREN, pues favorecerá más a los que tengan un poco menos de recursos y podrán competir dentro de ese. ¿Ese pago mensual es para las arcas municipales? No. La propuesta es concurso público de redacción de proyectos, ejecución de obras y explotación de esos alquileres durante un máximo de 75 años. Cuando concluya los 50, 60 o 70 años del que gane el concurso, pasarán otra vez a propiedad municipal y el ayuntamiento en su momento decidirá si vuelve a sacarlo en régimen de explotación. Por lo menos la posición nuestra es que siempre tengamos un parque público de vivienda que permita equilibrar el mercado de la calle y al mismo tiempo que aquellas familias que quieran... Lo digo por ejemplo, la edad de emancipación. En Canarias está en más de 30 años, casi 31 años. En Europa está en 20 y pocos años. Por lo tanto, no es que aspiremos a lo mismo, porque las situaciones son distintas. Pero yo creo que también habrá mucha gente que quiera estar en su espacio. Intentarán acortar por lo menos esa diferencia de edad, ¿no? De respecto a la Europa con Canarias o con España. Nos decía esas bolsas de suelo que se irán haciendo y nos decía la zona del Terrero de Lucha, de la falda de la montaña, toda esa zona en el futuro podrá ser también urbanizable. Es urbanizable, está prevista, está ya ordenado, es un suelo que es fácilmente desarrollable. Recuerdan que Gestur se había hecho con parte de las parcelas, después Gestur desapareció, el ayuntamiento le compró a Gestur. El ayuntamiento ha comprado también a un par de particulares más, de tal manera que si el ayuntamiento consigue hacerse con más del 65% del suelo, tendrá la voz cantante a la hora de desarrollar la urbanización y se acometerá. Pero de momento hay una herramienta fundamental que justo en el diseño, cuando se preparó el sector de desarrollo, se incluyó el remate de la vivienda pública, o vivienda protegida, como quiera llamarse, o vivienda que corresponde al ayuntamiento, en el remate de la actual zona consolidada, de tal manera que hace mucho más fácil. Simplemente urbanizando unas pocas calles, ya tenemos, aquí en Agüimes podíamos sumar en torno a casi 500 viviendas más. Bueno, por lo tanto es combinar el desarrollo urbanístico necesario para la emancipación de los jóvenes con el desarrollo rural, que también Agüimes lo tiene también muy presente y muy claro, y es una de las políticas en las que están a la vanguardia. Y en esto de vivienda pues se han adelantado y ha sido un impacto también, posiblemente para que otros municipios también intenten abordar esa posibilidad. ¿Empresas constructoras cuántas han llamado? Pues ayer nos reuníamos precisamente con la Asociación de Empresarios de la Construcción, estaban presentes una veintena de empresas, trasladamos la información, ellos planteaban las dudas creo que ya hoy se publica para que se presente en periodo de alegaciones, ellos planteaban algunos matices en cuanto a la rentabilidad del proyecto en el caso de que no hubiera ayuda por parte del Gobierno de Canarias, y lo que les dijimos abiertamente es que planteen. Nosotros, en los números que se ha hecho del Departamento Económico del Ayuntamiento, sí da rentabilidad. Es verdad que en algunas de las parcelas a más medio plazo que en otros,
pero que en el conjunto total de la inversión sí da rentabilidad, no son rentabilidades exageradas, pero por eso el ayuntamiento facilitará, no va a cobrar canon, se reducirán los impuestos al máximo, la licencia ahora, de tal manera que contribuyamos a que el primer criterio sea cuanto más barato sea el alquiler que se propone por parte de la empresa, más puntos tendrá a la hora de ganar el concurso. Bueno, antes de hacerle un par de preguntillas relacionadas con el otro tema, vamos a cerrar ya lo del municipio, este Ecuador de la legislatura, 2 añitos, quedan 2 por delante, alcalde. Si quiere decir algo respecto a los 2 años que queda en cuanto a la planificación, a la programación, a sacar adelante los proyectos, aproveche. Aprovecho porque hay mucha tarea administrativa que está bastante avanzada y que veremos ejecutándose en los próximos tiempos. Eso no quita que después, una vez arranquen, no tengamos que incluir el resto de cosas porque el listado de necesidades es superior a la capacidad de respuesta. Pero bueno, hay tarea para entretenernos mucho. Bueno, nosotros como siempre, cuando llega Navidad volveremos a hablar con el alcalde, seguiremos hablando y profundizando con las cosas que se están haciendo, que se siguen haciendo, que se van a hacer y cómo está el municipio en general durante todo el año. Hemos querido hacer en esta etapa o en este periodo casi llegando a la parte estival con el resumen de los 2 primeros años. Vamos a entrar en ese nuevo partido, alcalde, pero la gran pregunta que se hace seguro más de uno, quedan 2 años, está involucrado ahora en un nuevo proyecto político. Yo no le voy a preguntar si tiene 2 cuerpos, pero sí le voy a preguntar, ¿usted sabe dónde está? Buena pregunta, porque en muchas ocasiones te exige muchísimo tiempo. Yo personalmente y el resto de compañeros no teníamos ningún interés en estar metido en la batalla en la que estamos. Es verdad que planteamos de forma leal a la organización, visto los resultados, visto algo tan sencillo como en el 2023, donde Antonio Morales saca en la isla de Gran Canaria más de 90.000 votos, 92.000 votos, y Román Rodríguez a nivel regional no llega a 42.000 votos. Es una cifra evidente de que la gente, pues, aunque no se lo merezca, aunque sea una excelente persona, lo que tú quieras, no hay conexión entre la ciudadanía y ese atractivo electoral. Y lo proponíamos para que se plantearan los movimientos internos, pero con otras personas, no con nosotros. Se enrocaron, no solo siguen enrocados, sino además generando, en vez de plantear posibles encuentros futuros, pues generan muros, están hackeando cuentas, bueno, barbaridades que tampoco vienen a cuento, nosotros a lo nuestro. Y al final pues hemos planteado este nuevo proyecto, un nuevo proyecto con carácter municipalista. Yo creo que algo que se había perdido también anteriormente, porque las decisiones venían de la Dirección de Nueva Canarias hacia abajo y se había perdido ese contacto con las asambleas locales. Es un proyecto muy ilusionante, la prueba la tuvimos el lunes en la presentación y bueno, le dedicamos, es verdad que exige un poco más de dedicación, pero también con los compañeros lo que hemos acordado es que nos distribuyamos las tareas. Se lo digo y se lo planteo, alcalde, porque hay muchas voces que dicen, que apuntan, que usted va a ser el cabeza de lista de esta formación, aunque tiene el primer congreso, creo que es septiembre-octubre. Se habla muchísimo, cada vez con más fuerza, de que sea la cabeza visible para el Cabildo o para otras administraciones superiores. Otras voces hablan de Teodoro, los dos han dicho que no hay egos ni hay ningún interés, que puede ser cualquiera, pero le digo, o le pregunto, quedan 2 años para las elecciones, quedan unos meses para ese congreso. Si se lo proponen, ¿aceptará? Yo creo que el mejor candidato es Teodoro Sosa, no tengo ninguna duda. Pero si se lo propone a usted... No, vamos a ver, yo estoy más dedicado a mi municipio. Yo no tengo intención ninguna de dar el salto a otras administraciones. Es posible que se den situaciones a lo mejor de compatibilizar a la presencia o personal o de algún compañero en otras administraciones, pero no hay ninguna voluntad de momento colaborando exclusivamente con este nacimiento ilusionante. Lo digo porque quedan 2 años, repito. Esta puede venir la propuesta del nuevo partido, puede venir la propuesta también cuando llegue el momento de Roca Agüeiro para que siga siendo el alcalde de la villa, y por eso le quería preguntar si habría posibilidad de compatibilizar 2 cargos.
Ya, es difícil, pero yo en estos momentos estoy centrado en lo que estoy, que es que rematemos el trabajo y después el tiempo ya irá diciendo, de verdad, no es una aspiración personal. Mi aspiración personal está más que colmada. Ser alcalde de mi municipio yo creo que es la parte aspiracional que si en algún momento tuve, pues la he cumplido. Por lo tanto, el resto de instituciones tampoco si tengo que ir, estaré. Pero no es un tema que me planteo ahora porque no tengo tiempo para resolver ese... Bueno, nosotros nos gusta dejarlo grabado porque dentro de 2 años volveremos a hablar y veremos a ver si lo que estamos comentando hoy aquí o esas voces que apuntan que puede ser el cabeza se cumple o no en esa propuesta. Yo creo que si se pone a pensarlo, a uno no le hubiese salido ni así. Lo digo por el municipalismo Primero Canarias, con 8 puntitos que equivale a las 8 islas. Y qué casualidad, también a las 8 formaciones que crean este nuevo grupo. Rocaguairo, BNR, ASBA de Valseguillo, Juntos por Guía, Confir de Firga, ACT de Tejeda, Unión Veguera de San Mateo y Forum Dragui, y además 22 ex concejales de Nueva Canarias. Digo que si se pone a pensarlo ni le sale. 8 islas y 8 partidos. Precisamente desde la dirección de Nueva Canarias lo que se ha argumentado para desacreditar el movimiento nuestro es que estaba absolutamente planificado, que si contábamos, lo decía Carmelo Ramírez el otro día, además, de una manera bastante irrespetuosa, que si estaba orquestado con Coalición Canaria, que era un pacto para acabar con Nueva Canarias y que además contaban con los medios de comunicación como cómplices de esa tarea, de ese contubernio judeo-masónico. La verdad es que cuando alguien que no quiere reconocer la situación interna de una organización cree realmente ese tipo de cosas, a mí me parece que pierden la conciencia, el perfil o por lo menos la visión de la realidad. No solo no estaba preparado, estas coincidencias, lo mismo que nos han dicho, no, porque la salida de los 22 cargos de Nueva Canarias era algo también, si a nosotros nos hubiese sido muchísimo más normal, más tranquilo, no haber dicho nada en la organización, sino seguir como venía hasta ahora, que la caída electoral del 19, que se repitió en el 23, se repitiera en el 27, porque ya tenemos tareas suficientes que hacer en los ayuntamientos, pero por responsabilidad lo trasladamos a la dirección. Y la dirección, en vez de entenderlo como una fortaleza y una oportunidad para crecer, lo entendió como un ataque. Bueno, estos son los resultados. Yo creo que esas coincidencias se han ido dando en el tiempo y no estaba planificado. Yo creo que bueno, el azar, la fortuna muchísimas veces va colocando las cosas en su sitio. La dirección de Nueva Canarias en su momento vio poco democrática esa exigencia. A lo mejor pensaban que era un globo sonda que ustedes lanzaban y sin fundamento. Al final se ha visto otra cosa. Lo del lunes en Infecar, ni la organización ustedes lo esperaban. Se triplicó, tuvieron que cambiar de sala a última hora y como decía Teodoro, y todavía sin tener nombre. Sí, y es verdad. No esperábamos para nada tanta expectación, porque además sin movilizar de forma directa, no era como un evento que se organizaba en su momento Nueva Canarias, donde movilizabas a la gente para arropar, ¿no? el órgano que quisiera desarrollar, pero aquí la gente de forma natural ha participado, y eso es una demostración de esa ilusión que yo y muchos de nosotros percibimos en la gente. Yo siento que a ellos no les pueda gustar, a los excompañeros de Nueva Canarias, pero a la gente no se le puede imponer amores, sino la gente tiene, por suerte, también capacidad para tomar decisiones y criterio también. Lo importante son las buenas razones, ¿no? Y Municipalismo Primero Canarias, ¿qué le parece el nombre? A mí me gusta porque refleja lo que somos. La palabra municipalista al final es el germen de nuestra existencia. Nosotros nacíamos para trabajar codo a codo con los vecinos en los ayuntamientos para cambiar la realidad, para mejorar la calidad de vida. Y eso trasladado ya no solo a la calle, al barrio, al municipio, a la isla, al archipiélago, pues trabaja de abajo hacia arriba. Y por eso nuestra primera obligación es el ámbito local, el ámbito insular, el ámbito regional. Y eso no significa ser excluyente, ni ser insolidario, ni tratar de distinta forma a los que vienen de otros lugares. Pero sí que es verdad que le damos prioridad
como haría cualquier familia, al entorno inmediato para poderle buscar los recursos necesarios para que sea más feliz. ¿Se sabe quién se le ocurrió el nombre o fue un trabajo conjunto? Fue un trabajo conjunto. De hecho, habían compañeros que están más en la parte de la comunicación, que conocen más la dinámica comunicativa, que lo plantearon. Es verdad que no coincide plenamente con el primer nombre que habíamos propuesto, porque era Municipalistas de Canarias, pero Unión Municipalista, habían a nivel nacional otras siglas similares y nos obligaron a cambiar el nombre. Y ya estaba, este nombre estaba desde el principio como una de las posibilidades y al final se... Bueno, usted lo acaba de comentar, que se le propuso y se le repropuso y varias veces a la dirección que había que dar un paso al costado, que había que tomar decisiones, que había que buscar otras alternativas, cambio de caras, etcétera. No aceptaron, iban a otro ritmo. A toro pasado, no sé si a lo mejor hubiese habido mirándolo ahora a toro pasado, hubiese habido alguna posibilidad de continuar, o fue inevitable la ruptura. No, de hecho, a fecha actual siguen en la misma posición. El presidente del Cabildo lo ha hecho por activa, por pasiva, lo ha dicho, ha estado sentado con la otra parte, al punto de que teníamos un pacto de no agresión para, bueno, acabar el mandato con la obligación que tenemos todos, que es cumplir los compromisos del 2023, y lo dieron por roto cuando los compañeros de Santa Lucía anunciaron que se salían de Nueva Canaria, o los compañeros de la Asamblea de San Bartolomé, o los compañeros de Ingenio. O sea, no fueron capaces, no han sido capaces, no sé si lo serán en el futuro, de asumir que los compañeros de alguna organización toman una decisión porque ven que en la organización en la que están no se generan las condiciones adecuadas para seguirlas defendiendo y se van a otro lado. Y en vez de entenderlo como una decisión democrática, pues lo entienden como un ataque y reaccionan como si fueran un animal herido, ¿no? El actual presidente del Cabildo no se ha pronunciado públicamente, seguro que en privado sí lo habrá hecho, porque dice que sigue en su línea de trabajar día a día por el Cabildo, e incluso es de los que ha comentado que hará lo posible o imposible porque que pueda haber uniones concretas. Él incluso es de los que ha dicho que él le gustaría, o por encima de cualquier idea política de derecha y de izquierda, que se unan para estar en Madrid, con quien sea. Porque es que además es bastante fácil cerrar acuerdos cuando hay un listado de prioridades. Yo creo que hay muchísimas más cosas que nos unen que las que nos separan, independientemente de comentarios vacíos que se quedan en que si los chicharreros, los no sé qué, en insularismos rancios que no resuelven nada. Al final, los ciudadanos son exactamente iguales en una isla que en la otra. Y yo siempre he tenido absolutamente claro que Canarias es una, aunque estemos separados por el mar. Y después, sobre todo, los personalismos. Cuando algunos no ven más que su ombligo y ven todo lo demás en función de cómo queden ellos en la foto, pues mal asunto es. Por lo tanto, Antonio ha defendido siempre también la renovación. Antonio siempre ha sido una persona comprometida, de sentido común, y lo ha defendido abiertamente. Lo que es verdad que le toca jugar el papel institucional de presidente del Cabildo, y así lo hará hasta el final del mandato. ¿Lo ve dentro de 2 años dentro de Municipalismo Primero Canarias, en algún papel, en algún órgano? Antonio nunca ha sido una persona de aparatos de organización, no ha querido estar nunca, está más directamente con la gestión, y yo no sé si lo decidirá en el futuro, pero creo que Antonio también está planteando más otra vida más tranquila, que bastante que se lo merece después de toda una vida dedicado a servicio público. Bueno, hablando de eso, de la presentación de Infecar, tanto usted como Teodoro insistieron en que por encima de todo está Canarias, que buscarán lo mejor para Canarias, que si hay que pactar con quien sea lo harán para tener una fuerza en Madrid parecida a lo que tienen los vascos o los catalanes, y no harán ascua a ningún color político excepto la extrema derecha. Lo ratificamos, vamos a ver, con la extrema derecha es imposible llegar a acuerdos porque seguramente no hay coincidencia de criterios, de proyectos y de programas que ayuden a la ciudadanía. Ellos tienen otro tema que yo creo que es más de puertas afuera, más otro tipo de intereses que no son precisamente el interés general ni la justicia social,
y por eso en el otro ámbito el sentido común lleva a cerrar acuerdos sin ninguna duda. Y hay medidas que favorecerán la convivencia en Canarias y que además mejorarán los recursos que lleguen. No tengo ninguna duda. Por eso no creo que sea ninguna dificultad, con un programa concreto, pactado, para que no hayan después sorpresas y que la gente sepa realmente qué es lo que va a votar. Estamos ya en las últimas preguntas. En relación insisto, con lo de Infecar. Allí se personaban muchísimos seguidores, simpatizantes del nuevo partido político, empresarios. Habían representantes de Coalición Canaria, estaba la alcaldesa de Mogán, el alcalde de Telde, que se habla de posibilidades, de posibles acuerdos futuros. E incluso se le asocian a pactos con Coalición Canaria. ¿Qué tiene que decir? Que es una falacia. En estos momentos no hemos tenido ninguna reunión. Es el invento que ha querido vender la dirección de Nueva Canaria para tapar el debate real de la exigencia de la renovación. Se han inventado este mantra, que lo repiten por donde quieran que van. Y bueno, Onalia no estuvo el lunes, sí estaba el alcalde de Telde, y había alguna persona que sabemos que pertenece a Coalición Canaria, pero que no venía en representación de Coalición Canaria. Era la curiosidad de ver el nombre y de estar allí presente. También me consta que estaba presente gente del entorno del Partido Socialista, alguna persona que ha estado colaborando con Sumar, o sea que era una asamblea abierta. Y nosotros lo que sí hemos dicho es, los programas, las ideas, los proyectos se pactan. Y no vamos a estar marcando líneas rojas con gente que trabaja de forma honesta por nuestra tierra, con matices a la hora de apreciaciones en las decisiones. Pero yo creo que eso, puesto sobre la mesa, siempre genera un acuerdo. Se habla mucho de ustedes pactar con alguien. Y yo le pregunto, ¿o que otros pacten con ustedes? Exactamente. ¿O ir ustedes solos? Todas las posibilidades están sobre la mesa. Pero quien más incide en esa pretendida manera de hacernos daño son los que nunca han tenido ningún respaldo por pactar con el PIL, con Coalición Canaria, con el PSOE, ahora parece que con Sumar. Esta gente no puede ir por ahí repartiendo carnet de pureza ideológica porque han estado mezclados con todo. Y yo no quiero ponerle calificativos a ninguno de ellos, pero han tenido un abanico más que amplio de pacto. En esta ruptura, ¿quién saldrá beneficiado y quién perjudicado? A ver, el proyecto de Nueva Canarias no tengo ninguna duda que sale perjudicado. Yo creo que con la ilusión que estamos generando no es lo mismo que si lo hubiéramos hecho de la misma manera, pero yo creo que el beneficio final va a ser una nueva realidad política y social y una mayor capacidad de presionar en el futuro en Madrid. La intervención suya y la de Teodoro Sosa fueron casi mítines. O pre-meeting de elecciones, porque levantaban los aplausos constantes del público. Además hablaban de intentar ganar en la capital, un punto ahí que tienen negro y que conllevaría el volver a ganar el Cabildo. Usted, entre otras cosas, dijo, para entender Canarias hay que entenderla, sentirla y vivirla en la calle, escuchando los problemas, escuchando a la gente. ¿A quién iba ese mensaje? Pues directamente a nuestra manera de trabajar, que va a seguir siendo la misma. Nosotros no hemos cambiado de enero del 23 ahora, seguimos trabajando de la misma manera, con los mismos objetivos y con los mismos compromisos. Y el mensaje era claro, que cuando uno se aísla en los despachos, se cree que el Parlamento de Canarias es la panacea para resolver los problemas del planeta, o se creen que son conocedores de las soluciones del mundo, pues muchísimas veces hay que escuchar para saber que no siempre se tiene la razón. Bueno, pues vamos a ir ya terminando. Si quiere decir algo de este nuevo proyecto, porque intenta anteponer, también lo decía, anteponer los intereses de Canarias a los particulares, también intentar estar, cuando sea posible, en todo el archipiélago, alcalde, y es un proyecto ilusionante que ha empezado, pues nada, reciente, que como usted dice ya tiene muchos simpatizantes, muchos adeptos, y con más de 1000 personas, incluso de gente de fuera en Infecar. Eso da pie a trabajar duro. Sí, de seguirle dedicando la gana, al final replicar también el modelo que tenemos aquí en Agüimes, lo que ha sido Rocaguairo siempre, escuchar a la gente y plantear las necesidades. Nosotros no recibimos instrucciones de nadie nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que votar, ni nos dan
un tipo de emoción para desarrollarla. Los únicos que nos lo dicen son los vecinos. Bueno, eficacia y honradez, como también comentaba usted, ejemplos que se hacen aquí en Agüime o en Galda, entre otros, y también nacionalistas, progresistas y municipalistas. 3 palabras que la van seguro a repetir en multitud de ocasiones para que quede impregnado en la sociedad el estar en la calle, el escuchar a los vecinos, a los hombres y mujeres y defender los intereses de Canarias. Comienza un nuevo partido, vamos a ver el caminar de la perrita, como se dice vulgarmente, pero empiezan fuerte, imparable dirían algunos. Con ganas, con mucha ilusión y con la voluntad de seguir siendo un servicio público. Bueno, pues don Óscar Hernández Suárez, alcalde de la Villa de Agüime, darle las gracias por poder hablar y compartir este ratito en el Ecuador de las elecciones. Ya lo ha dicho usted, el impacto también de los medios importantes. Hace poco hablamos en la televisión municipal con Teodoro Sosa y también ha tenido un impacto importante sus declaraciones. Seguro las tendrá las suyas también. Darle las gracias en el 30 aniversario de la televisión municipal. Por eso es importante, lo que las nacionales muchas veces no llevan los mensajes o no publican o no llegan al vecino y vecina de las cosas que se hacen, las hacemos las locales, ¿no? En este caso la municipal, la primera de Canarias, con 30 y algo años la radio y 30 este año la televisión municipal. Esa es otra de las diferencias que marcamos con otros proyectos respetables, pero de ámbito más nacional. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos a través del YouTube también, no solo en las 8 islas, sino también en todo el mundo, ¿no? El que quiera ver lo que hacemos. Hasta la próxima y que tenga todos esos proyectos, se vean la luz más pronto que tarde. Todavía quedan 2 años y seguro que será así. Muchísimas gracias. Ponemos el punto y final desde Alcaldía en el Ayuntamiento de la Villa de Agüime. Manuel Lorenzo, Juan Alberto Alemán y Delia Trujillo en la parte técnica y quien les ha hablado José Ángel Santana. Cerramos el Ecuador de las elecciones 2023-2027 en este especial Sin Límites.